Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Queremos darle la bienvenida a usted que se detiene unos minutos a estar con nosotros. Gracias por este tiempo que usted aparta. Esperamos serle de bendición en esta transmisión y que usted junto con nosotros pueda edificarse con la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de privilegiados en Cristo, una continuación, y estamos usando el texto 1 Pedro capítulo 2 versículos 7 al 10. 1 Pedro capítulo 2 versículos 7 al 10, y hace mejor si lee conmigo porque hay unas cositas que se les cambian, como dijéramos dentro del estudio, descomponemos el texto a veces para que el texto sea un poco más comprensible. Y dice así, desde el versículo 7 hasta el versículo 10 leemos las palabras que usted va a encontrar ahí en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice: aquellos que rechazan a Cristo tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la ignorancia y del pecado y entrar en su luz maravillosa. Vieran cómo me bendice leer esto. Antes ustedes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes vivían sin el favor de Dios, pero ahora han recibido misericordia. ¿Verdad que suena fantástico este pasaje? Suena fantástica esta lectura. Usted dirá, mi Biblia dice un poquito diferente. Se lo advertí. Se lo advertí que hay algunas cositas que le hacemos pequeños arreglos para que el texto pueda ser un poquito más comprensible, sin dejar de que el texto diga exactamente lo que tiene que decir, por supuesto. Usted encuentra todas esas palabras que dije, están ahí en el texto que usted leyó. Y es una bendición para nosotros como lectores de la Biblia, y tomando en cuenta lo que dicen las profecías y luego lo que dicen los apóstoles. Acuérdense que los profetas y los apóstoles no coincidieron en tiempo para el ministerio, o sea, no son contemporáneos. El tiempo de los profetas, el más reciente, digamos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el profeta más reciente tuvo que haber sido Malaquías, pero entre Malaquías y Mateo hay 400 años de diferencia. O sea, no podemos pensar que después de Malaquías está Mateo al pasado mañana. No, pasaron 400 años para que entre Malaquías y Mateo comenzara una vez más a avanzar el carro. O sea, lo que hablamos de la Biblia en los profetas, que son predicciones, llamaríamos, usando esa palabra técnica, esas predicciones se empezaron a cumplir. La última, que tiene que ver con Malaquías, cuando habla del capítulo 4, cuando dice que nacerá el sol de justicia, y esa parte que hablamos de los profetas comenzó a cumplirse ya con el nacimiento de Jesús, con la venida de Juan específicamente, Juan el Bautista, pero eso fue muchos años después.
Pasaron 400 años en los que no hubo un mensaje de revelación a través de profetas para Israel, unos 400 años. Si pensáramos entonces entre la profecía de Oseas y las palabras de Pedro, estamos hablando de una diferencia como de 800 años. O sea, es demasiado. Pero lo importante es que como la profecía de Oseas y la profecía de los otros profetas era de parte de Dios, entonces con razón esa profecía está cumpliéndose al pie de la letra. Es por eso que se está cumpliendo, porque el que habló en el Antiguo Testamento 800, 1000 años antes de Cristo es el mismo, está activo en el Nuevo Testamento y le está dando seguimiento, diría yo, no empezando de nuevo, le está dando seguimiento a su plan. Ya sea que empezó hablándolo con los profetas, pero lo continúa hablando con los apóstoles. Y entre ellos el apóstol Pedro, que es la persona que habla a la iglesia. Él es un judío, es un miembro de la iglesia, es un líder de la iglesia. Y de esa manera de ver las cosas, él está puntualizando, él conoce el Antiguo Testamento, conoce la profecía del Antiguo Testamento, sus lectores también las conocen, y entonces dentro de ese contexto, él está tratando de aclarar un asunto para que nosotros los que somos parte de la iglesia, y me voy a apuntar yo porque aunque yo no fui de los primeros cristianos, soy de la era de la iglesia. Entonces, para pensar que lo que Dios empezó a hacer en el Antiguo Testamento lo sigue haciendo en el Nuevo Testamento, con unas diferencias, y esas tenemos que tomarlas en cuenta. Algunas diferencias que aparecen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces no es lo mismo cuando dicen, no, es que esto es para los judíos, esto es para los hebreos. Obviamente fue con ellos que se dio ese contexto, pero dentro del contexto hebreo Dios estaba hablando de un plan eterno. Y dentro del plan eterno aparece el nuevo pueblo que seríamos nosotros la iglesia, que es al que se le llama el Israel de Dios. Y esto es fantástico, de verdad, cuando empezamos a ver el lugar que nosotros tenemos, y es ahí donde usted tiene que ubicarse. Es lo que yo estoy pretendiendo cuando digo privilegiados en Cristo, sea que estamos colocados en un sitial de honor, estamos colocados en un escenario maravilloso, o sea, vernos desde allí, no vernos como la escoria, como lo último, lo que menos vale, porque nos miramos como el grupito pequeño, y aunque fuéramos 1000, siempre nos vemos pequeños, pero no vernos así, vernos dentro del plan de Dios como los privilegiados, y ya les dije que es poner en un alto lugar a alguien no por sus méritos, sino por aquel que le concede el derecho de ese privilegio. Entonces, si hablamos del Eterno, dándonos un privilegio a nosotros los gentiles, y hecho que tenemos que decirlo, no solo los gentiles, porque la iglesia no está hecha solo con gentiles, la iglesia está hecha con judíos y gentiles. La teología paulina dice que para Dios no hay diferencia ahora, después de Cristo, ya que la carta que escribe específicamente Pablo entre los Gálatas y los Efesios, él está haciendo claridad que el Eterno, dentro de su plan, cuando se llegó el momento, quiso establecer de los dos pueblos, quiso hacer uno solo. Entonces Jesús viene y bota la pared que nos dividía a los judíos de los gentiles y establece ya no dos pueblos. O sea, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene uno. Y en este caso lo tiene ya incluido, tomando a los judíos y a los gentiles dentro de la iglesia, mientras está el tiempo de la gracia. Y tenemos que ser cuidadosos en eso, porque mientras estamos en el tiempo de la gracia, está Dios trabajando con su iglesia, en la que también tiene incluidos a judíos. Pero vendrá un tiempo en el que Dios tendrá que trabajar con Israel específicamente, y ese tiempo está muy cerca de que se reinstaure. Bueno, hay mucho que decir, y nos fascina cuando empezamos a ver todo este asunto dentro del plan perfecto de Dios. Como quisiera tener tiempo bastante para hablar de esto cuando empezamos a hablar de estos temas, pero el tiempo es corto, hay que aprovecharlo bien. Vamos viendo entonces, cuando pensamos en este pasaje que vimos hoy, y de verdad, hermano, yo me fascino cuando empiezo a ver ese juego de Dios con su pueblo. Y cuando digo juego, no es que estoy hablando que está bromeando,
Estoy pensando en cómo Él viene ensamblando perfectamente bien las cosas en su debido tiempo. Razón tuvo Pablo cuando dice, y cuando se cumplió el tiempo. Pablo habla de esas palabras, llegándose el tiempo. Eso es importante. Bueno, si pensamos nosotros ya dentro del privilegio que tenemos nosotros como gentiles, diríamos, porque no somos judíos, pudiera ser que tengamos allá en la sangre o no sé en dónde tengamos un pequeño tinte judío. No nos interesa mucho si Cristo es quien nos ha hecho perfectamente parte de su pueblo. Pero pensemos como gentiles. Desde el campo de los gentiles, la pregunta sería, ¿qué privilegio se nos ha dado por medio de Cristo? Porque aquí la clave es Cristo. Sin Cristo no hay nada, pero con Cristo tenemos un privilegio. O sea, hay que ver a Cristo como la persona que nos eleva a una dignidad. Y en este caso, vea qué curioso, porque según el texto que leímos hoy, el privilegio que fuimos adquiriendo a través de Cristo es ser un pueblo elegido por Dios. Amén. Un pueblo elegido por Dios. O sea, nosotros somos los escogidos o los elegidos por Dios. Usted ha oído alguna vez que dice que un día el Señor va a juntar de los 4 vientos de la tierra a sus escogidos o a sus elegidos. Entonces puede entenderse esa palabra no solo como aplicación a los judíos, sino a los que son elegidos por Dios para pertenecer a su pueblo, ya que está virtiéndose el asunto, porque todo lo que vamos a ver acá, todo lo que dice el texto en relación a que el pueblo que hoy tenemos es un pueblo también donde hay sacerdotes del rey, según Pedro, una nación santa, que esto es lo que dice Pedro, es una posesión exclusiva de Dios, según lo que dice Pedro, y desde esa perspectiva entonces la iglesia es el nuevo Israel espiritual, o sea, lo que se llama iglesia, es el nuevo Israel espiritual. Y enseguida vamos a ver un poquitito esa palabra eclesia o ecleo, que tiene que ver con la expresión, o eclético, que también son para juego de palabras que se dan dentro de este contexto, para considerar cómo el Eterno empieza a hacer su función dentro de este campo llamado iglesia. Y es interesante entonces que nosotros pensemos que somos un pueblo elegido. Llévese esto en su cabecita. Somos un pueblo elegido por Dios mismo. Amén. ¿Privilegio o no es privilegio? Que seamos un pueblo elegido por Dios mismo. O sea, no es iniciativa, no es invento de otro, sino de Dios mismo. Y aprovechando bien el tiempo, diríamos entonces, ¿qué privilegio, además de de ser elegido, se nos ha dado por medio de Cristo? Y tendríamos que llegar al otro privilegio, o sea, dentro de los privilegios que tenemos, está en haber sido iluminados por el Señor mismo, para ser testigos de su bondad. Y esto es fantástico, ser iluminados. Mientras estaba pensando en esto, y le digo mientras estaba pensando en esto porque el texto nos está hablando de eso, pero también yo pienso en esto que está pasando conmigo. Mientras estaba pensando en esto, viene a mi mente, muchas veces le he dicho al Señor aquí en este altar, le he dicho al Señor, Él conversando conmigo a través de su palabra, he tomado la palabra para mí y le digo, Señor, yo tengo esta palabra aquí frente a mí, yo quiero decirte una cosa y quiero que me perdones por lo que te voy a decir, pero a mí no se me ha mostrado un personaje distinto, a más de lo que me han hablado mis maestros de la palabra, más de lo que me han hablado mis pastores, las personas que Dios ha usado para dirigirme, para encauzarme, a más de lo que me han enseñado mis padres. La Biblia ha sido el único libro que para mí se ha convertido en el libro de fe y de práctica. Entonces, hablando con el Señor, yo le digo, ¿cómo fue que yo resulté siendo creyente en ti, siendo que yo nunca te he visto personalmente? Entonces, aquí viene una palabra, y es que el Eterno lo que hizo fue que nos iluminó. Y de acuerdo a lo que dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan, dice que los que caminan en la luz salen a la luz, los que caminan en la verdad salen a la luz. Y en este caso, nosotros que estábamos dentro del plan del Señor,
fuimos iluminados. Ya usted leyó conmigo el texto que teníamos arriba, que Él nos ha iluminado o nos ha llamado a salir de la ignorancia. Nos ha llamado a salir de la ignorancia y también del pecado. Fíjense que cuando hablamos de la palabra tinieblas prácticamente tiene que ver con una oscuridad, obviamente, pero la oscuridad también se traduce como ignorancia, desconocimiento, ceguera espiritual. Y obviamente la ignorancia, el desconocimiento y la ceguera espiritual se traduce como pecado, o sea, en el pecado que vivíamos. Dios quiso iluminarnos entonces, y de este caso nos ayudó a salir de la ignorancia que estábamos. Lo que estoy diciéndole a usted está sintiendo conmigo, porque de seguro el Señor le está iluminando a usted para que diga amén. No lo que decía la hermana en la oración, que a veces decimos, el pastor lo dijo. No, pero ¿qué de aquella iluminación que recibe usted cuando está recibiendo la palabra? Porque usted también asiente lo que estoy tratando de decirle. Entonces, ese amén que usted siente no puede venir del pastor. Tiene que venir de la iluminación que el Espíritu Santo está haciendo en usted para que vaya comprendiendo el mensaje del Señor. Y de esta manera salir usted también del pecado. Cuando uno entiende el lado malo en el que está y luego se da cuenta que no va bien por ahí, entonces lo que uno hace es abandonar el sitio donde uno sabe que está mal, pero tampoco eso viene de nuestra cuenta, porque eso viene por la iluminación que el Espíritu Santo mismo nos hace. A través de esa iluminación uno se da cuenta que está errado y entonces sale de la ignorancia, sale del pecado. Y de esta manera no hay un término medio. Entonces, o está en la luz o está en las tinieblas. Entonces, según Pedro, cuando fuimos sacados de las tinieblas, fuimos trasladados a la luz de su amado Hijo. Fuimos trasladados al conocimiento de su amado Hijo. Y estando dentro de ese conocimiento, se nos da a nosotros la dicha, el privilegio de hablar de su bondad. Ustedes deben de recordarse, hay una canción que hace muchos años la oí por primera vez. Tenía unos 4 años de edad cuando escuché por primera vez esa canción, o por lo menos de la vez que me acuerdo. Tenía 4 añitos de edad y estábamos en una vigilia y obviamente yo estaba pequeño y me dormí debajo de las bancas, y a eso de las 11 de la noche me desperté todo asustado y los hermanos estaban cantando esa canción. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Entonces ellos estaban hablando de lo que han recibido del Señor, y cuando dicen nunca nos han contado ni siquiera la mitad, eso es una canción que tiene nuestra iglesia. Y tenemos que entender que al ser iluminados por el Señor, también se nos da el privilegio de poder testificarle a la gente de lo que hemos recibido. ¿O no es así? Pero ¿quién nos da ese privilegio? De acuerdo a la posición paulina, el mismo Señor que nos reconcilió con Dios, Él mismo nos da el privilegio de ser embajadores de Dios. Amén. Y en eso de ser embajadores de Dios es que también se nos da el ministerio de la reconciliación. Vamos con la gente y le decimos, miren ustedes, Cristo perdona. Y la gente dice, sí, pero mi pecado es demasiado. Y uno le dice, no tenga pena. La Biblia dice que todo pecado le es perdonado al hombre. Entonces uno se constituye en un vocero de Dios, hablándole a la gente de la bondad de Dios. Hablándole a la gente de la bondad de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué podemos hablarle a la gente de la bondad de Dios? Porque nosotros fuimos iluminados con su gracia y fuimos sacados del pecado. Gracias a Jesús que nos enseñó las cosas, pudimos decirle no al pecado y venir a los pies de Cristo. Y aquí somos afortunados, ¿o no es cierto? En lo personal me siento afortunado en las benditas manos del Señor. Si pensamos en lo último que quiero mencionar de los 3 puntos que pensé para hoy, diríamos que uno también de las evidencias de ser privilegiados en Cristo es que tenemos identidad según el beneplácito divino. Tenemos identidad
según el beneplácito divino. Y pensando en esta palabra beneplácito, que tal vez será un poquito desconocida para usted, esto es igual que decir de conformidad con o con consentimiento de. Esa palabra significa beneplácito. Entonces, de conformidad con los designios de Dios y de acuerdo al consentimiento suyo, a nosotros se nos dio la facultad de tener identidad dentro de un pueblo que Él tiene en la tierra. Y ese pueblo, ya dije que es el nuevo Israel, que ahora incluye a los judíos y a los gentiles creyentes, que en otro tiempo no eran pueblo ni habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han alcanzado misericordia. Y esta palabra, cuando hablamos de la iglesia o el nuevo Israel, tenemos que pensar en esa otra vez expresión elegidos, que viene de eclectos, que esta palabra significa traer de, para un fin. Entonces Dios trajo a los que estaban fuera. Aparentemente nosotros estábamos fuera según la cosmovisión hebrea de aquel entonces. De hecho, usted se da cuenta que Pedro, cuando fue iluminado a ir a los gentiles, se oponía a ir a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque según Pedro, los gentiles no se relacionaban con los judíos. Entonces, Dios quiso traer de entre las naciones al pueblo que ahora se llama iglesia. Entonces, esa palabra designa, y a mí me llamó la atención esto, designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. O sea, cuando pensamos en la iglesia, estamos pensando en alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio en primer lugar, y en segundo lugar, para recibir un privilegio especial. Y esto es lo que Dios nos ha dado. La palabra esta se aplica específicamente a Cristo nuestro Salvador, pero también se aplica a los ángeles de Dios y también se aplica a los creyentes en Cristo. O sea que tanto Cristo como los ángeles como la iglesia están en una posición privilegiada. Tenemos que entender a Cristo el Redentor, al Verbo encarnado, como alguien que viene de parte de Dios como el privilegiado para unir en sí mismo al plan que Dios tenía para incluir a los gentiles en el plan de salvación. Y entonces los ángeles, los profetas y todos los que se han involucrado en este mensaje tienen hoy la disposición de pertenecer a eso que llamamos eclesia, que hemos sido, gracias a Dios, receptores del favor del Señor. No sé si ustedes están emocionados por esto que estoy tratando de decir. En lo personal sí, porque me doy cuenta que como iglesia no somos un accidente. No somos como que unos despreciaron la gracia y como no había quien la apreciara, como si fuera el ramo de la novia que alguien la tira hacia atrás y a ver a quién le cae. Algunas veces pensamos que así es la iglesia. No. Nosotros no somos una casualidad, no somos un accidente. La iglesia es parte de un plan perfecto de Dios. Ya usted se dio cuenta que somos elegidos por Dios, somos iluminados por Dios mismo y por eso mismo tenemos una identidad preciosa. Porque ahora los que no teníamos derecho a ser pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. Amén. Espero que esté contento por lo que estamos oyendo. Y quiero dar por terminado esto diciendo lo siguiente. De conformidad o por consentimiento del Altísimo, hemos sido escogidos como su propiedad. Amén. De conformidad o consentimiento del Altísimo, somos o hemos sido escogidos como su propiedad, llamados para representarle delante de otros. Amén. Para eso fuimos elegidos. Esto de principio era solo para la descendencia de Abraham. Esto tenemos que tomarlo en cuenta porque así se nos empezó a enseñar esta doctrina. Al grado que algunos de nosotros todavía hemos aprendido que como Israel se endureció y rechazó la gracia, entonces Dios fue trasladado a los gentiles.
Algunos hemos oído esa enseñanza así, pero viéndolo ya en el estudio de la palabra de Dios, nos damos cuenta que aunque de principio esto tenía que ver con un plan en Israel, pero no porque fueran los únicos para ser salvados. Israel de principio eran los privilegiados para decirle al mundo todo lo que Dios hace y lo que Dios es, a fin de atraer a todo el mundo a Dios. Pero Israel falló. Entonces, como Dios no falla con su plan y como Él no tiene un plan B, lo que hizo fue continuar su proyecto. Pero entonces llamó a todos los que quisieran. Y esto es lo que encierra Juan capítulo 3, versículo 16. Todo aquel que en Él cree. Y ahí ya entramos nosotros dentro de este proyecto. No es un plan B, sino parte del plan del Señor. Y qué interesante, porque esto, gracias a Cristo, ahora todos los creyentes somos privilegiados por Dios. Amén. Quiero terminar con el siguiente consejo. Recordemos que nuestros valores y méritos vienen como el resultado de ser pueblo de Dios a través de Cristo. No podemos olvidar esto. Nuestros méritos vienen a través de ¿quién? De Cristo. Y en la iglesia a la que pertenecimos, cuando yo era chico, siempre escuché la oración de esta manera. Me la grabé y me la conservo. Siempre que se terminaba la oración, se decía lo siguiente: y todos estos favores te los pedimos o te los suplicamos por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Siempre se recuerda, siempre oramos de esa manera. Y todos estos favores te los suplicamos o te los pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Porque es el único que tiene mérito para darnos este valor y esta importancia. No como producto de lo que podamos lograr por nuestros méritos. Es por eso que hablamos de ser privilegiados. Hermanos en el Señor, nunca olvidemos que todo lo que hemos logrado hoy como pueblo de Dios, sin Cristo no es posible. Nunca olvidemos eso. Solo a través de Cristo podemos nosotros ser privilegiados, ser elevados a una dignidad de ser pueblo, hijos de Dios, siervos de Dios, iluminados por el Espíritu Santo. Y de esta manera ser un pueblo que seguramente se nos da una identidad. Pero todo esto es gracias a ¿quién? Entonces, a Cristo. Entonces no podemos rendirnos nosotros del privilegio. No es que yo fui criado en el Evangelio desde chico, que mis padres aquí, que mis abuelos, que mi tatarabuelo, toda la familia de aquí para hasta Adán pudo haber sido creyente y asistente a la iglesia. Pero no valen esos méritos. Los méritos que nos valen son los de Cristo Jesús, porque Él vino y se posicionó entre el Padre y nosotros, y entonces nos hizo llegar al Padre. Así que tenemos la bendición en Cristo Jesús. Jamás olvidemos eso. Amemos a Cristo como nuestro Redentor. Sirvámosle como nuestro Señor. Honremos al Espíritu que ha puesto sobre nosotros para que éste nos conduzca al conocimiento de Cristo. Lo que hemos alcanzado, lo podemos decir que es gracias al amor del Padre, pero también a la disposición del Hijo por venir a redimirnos, y también por la orientación del Espíritu Santo. Por eso es que decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y pensamos en esa grandeza, porque toda la deidad de Dios es glorificada en este privilegio que tenemos nosotros, pero exclusivamente Cristo, el Verbo encarnado, que vino como nuestro Redentor. Así que, mis hermanos, somos elegidos por Dios, iluminados por Dios, con identidad como un pueblo amado de Dios. Padre, te doy gracias por esta reflexión que nos has permitido hacer. Tu palabra es verdad y tu palabra nos edifica. De verdad me siento privilegiado, si lo puedo repetir así, porque no solamente puedo escuchar de alguien que es parte de un pueblo como lo es Israel. Y cuántas veces yo pensé
¿Cuántas veces me recuerdo en mi infancia? Decía, ¿cómo no fui mejor hijo de Abraham? ¿Cómo no fui de aquella descendencia de Israel? Y algunas veces hasta tuve que estudiar para ver de dónde es mi procedencia, de dónde se origina mi familia. Y algunas veces quise pensar que me encantaría ser de ascendencia hebrea, pero qué privilegio, porque ahora no necesitamos tener una consanguinidad con un ramo hebreo, sino en Cristo Jesús bendecimos a nuestros hermanos hebreos, pero también nosotros tenemos un privilegio grande de pertenecer a este pueblo que tú has elegido, que tú has iluminado y al que le has dado una identidad de ser un pueblo cuando no lo era. Gracias por esta bendición, porque Cristo vino y nos agrupó y formó esta asamblea, esta iglesia que un día va a tener el privilegio de conocer literalmente a quien fue su Salvador y a quien también es su Señor. Esa es mi esperanza, que un día conocer a aquel que me hizo y también conocer al que me redimió, porque también puedo entender que conocemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdame para prevalecer en esta gracia, y los días que me faltan de existencia puedan ser para la gloria y para la honra tuya, gracias a tus designios, gracias a tu beneplácito para con nosotros. Ahora pues, nos resta pedirte que nos ayudes para estar agradecidos y para valorar lo que somos a través de Cristo. Esto que hacemos, lo hacemos en honor a ese nombre bendito, y por esos méritos preciosos tenemos esta oportunidad de ser privilegiados. Entonces te damos la honra y la gloria, que esperamos hacerlo para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra, y bendito cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de escucharla. Yo quiero agradecerle a usted específicamente que se detuvo a estar con nosotros. Yo quisiera solicitar a los presentes, a ustedes hermanos que están acá conmigo en este salón principal, que le demos un aplauso caluroso a los hermanos que nos están viendo a través de este medio. A usted, para ustedes este aplauso, y queremos agradecerle por haberse apartado un ratito a estar con nosotros. Bendiciones. Por mi parte será hasta una próxima, si el Señor así me lo permite. Amén.